Lo que vemos ahora es una coyuntura de un drama histórico que no solo es propio de la historia de nuestro país, con todas las vicisitudes que se conocen, sino que es parte de la historia de la humanidad. Es una lucha irreconciliable entre la construcción del bien de la ciudad de Dios, como nos dice San Agustín, y la construcción de la ciudad del mundo de Satanás, que se construyen en base a dos amores: el amor a Dios sobre todas las cosas hasta la negación de nosotros mismos, o el amor a nosotros mismos hasta la negación de Dios. Y entonces la experiencia humana muestra, no solo en el Perú, que cuando nos apartamos de Dios, lo que quedan son los objetivos humanos, temporales, egoístas de las criaturas humanas heridas por el pecado. Y cuando eso se traslada a la esfera política y se convierte en una lucha irreconciliable, polarizada, no es capaz de edificar el bien común. Y es que en los últimos siglos, con la introducción de visiones materialistas y especialmente con el paradigma de la lucha de clases y la violencia como partera de la historia, todas las criaturas humanas y todos los peruanos, podríamos decir, hemos sido envenenados por esa ideología y entonces creemos que los problemas se resuelven a partir del enfrentamiento. Pero si agregado el detonante de la codicia, de la irresponsabilidad, del egoísmo que producen el pecado y la corrupción es un pecado. No es posible entender la corrupción sin Dios, sin el bien infinito que es Dios y sin el apego a lo pasajero. Entonces, en los últimos años y en los últimos días, lo que vemos en el Perú es un episodio más de ese enfrentamiento que ha significado esta decisión mayoritaria de 105 congresistas que han aprobado la incapacidad moral del presidente, que ha sido vacado, y en ese procedimiento constitucional se ha elegido al presidente del Congreso como presidente de la República. Pero en la medida en que ese, diríamos, acuerdo jurídico no es respetado porque se exacerba ese enfrentamiento, entonces no es posible encontrar caminos de concordia, de reconciliación, para vencer los problemas seculares que afectan a nuestro país, no solo los referidos a la justicia social, sino los más inmediatos que están referidos a las consecuencias terribles de la pandemia, que hacen que el Perú sea el país con las tasas de mortalidad más altas en el mundo. Y la consecuencia de la crisis económica asociada a esta pandemia, porque en esos meses de la pandemia se han dilapidado las reservas financieras que tenía nuestro país y la economía se ha retraído en cerca del 30%, según lo que dicen los especialistas. Entonces, todo este periodo de pandemia obligada, este periodo de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, hace que la afectividad y la labilidad emocional de las personas sea muy frágil. Existe una gran frustración. Entonces, cualquier camino de desfogue que se abre de manera premeditada y se exacerba a través de agentes que deberían de estar llamados a la sensatez y a cabeza fría, hacen que los más jóvenes, los más vulnerables, crean que están haciendo actos heroicos cuando dan rienda suelta a sus pasiones desordenadas, como si es que esas fueran solución a los problemas y no agregar un problema mayor. La responsabilidad muy importante es de los que tienen la tarea de dirigir, de formar y de ayudar a tener soluciones
serenas, racionales, para poder encontrar caminos que lleven a la reconciliación, a la unidad y la paz. Pero cuando vemos al aparato mediático concentrado e hiper ideologizado, que es un aparato de desinformación que le ha ocultado la verdad y la realidad social y política a los peruanos en complicidad con gobernantes que han financiado sus actividades y asociados a intereses económicos que son causantes de la crisis más profunda y de la corrupción más grande de este hiperpoder transnacional que en relación a estas empresas brasileñas se ha creado no solo en el Perú. Y entonces al presente nadie habla de esas empresas brasileñas, nadie habla de esos socios peruanos, nadie habla de quienes han lucrado con esos contratos millonarios, quienes han dilapidado las reservas nacionales, y entonces nos concentramos en el enfrentamiento de los actores políticos en el Ejecutivo y en el Legislativo, con una intervención, yo diría, no independiente del Poder Judicial, y entonces una opinión pública desinformada hace que se corra el riesgo de tener caminos que desencadenen en la violencia, en la destrucción, y que van a traer más mal, más dolor y más sufrimiento. Entonces creo que es necesario reflexionar serenamente, no ocultar la gravedad de los problemas, pero no agravarlos. A veces las personas creen que simplemente manifestando su emotividad y su indignación resuelven las cosas, pero hay que tener en cuenta que eso muchas veces las agrava. Es como la situación muy típica y conocida de alguien que se está ahogando. Muchas veces estos hermanos nuestros, en medio de esa situación, va el salvavidas y lo que quieren hacer es hundirlo, y se pueden ahogar los dos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no es un momento para dar rienda suelta a las pasiones, sino tenemos que serenarnos, pensar con cabeza fría y sobre todo desoír las voces de esas personas que exacerban mañana, tarde y noche los ánimos de los niños, de los jóvenes, de las madres, de las mujeres, de los varones, que pendientes de los medios de comunicación una y otra vez sistemáticamente reciben los mismos mensajes de caos, de desorden, de destrucción, y que pueden creer, asusados por los intereses políticos partidarios en medio de esta campaña electoral ya adelantada, donde agentes y actores políticos creen que van a canalizar electores encabezando, entre comillas, la protesta y la indignación, sin ninguna propuesta edificante. Y más aún, las personas que desde los espacios públicos, usando esos púlpitos que son los medios de comunicación, en lugar de informar, realizan análisis parciales incompletos sin explicitar los intereses que defienden. Y entonces confunden y desinforman, y por supuesto las personas pueden creer ingenuamente que saliendo a protestar van a resolver algo. Esa es una historia conocida. En el Perú y en otros lugares lo hemos visto en muchas ocasiones, y siempre la conclusión es mayor desolación, mayor frustración, porque ponemos la esperanza y nuestra confianza en el lugar equivocado. No es equivocado ni está mal tener indignación ante las situaciones críticas que uno puede contemplar en la vida cotidiana, en la vida pública, en la esfera política. Pero una cosa es mi reacción emotiva y otra cosa es las acciones y las decisiones que acompañan a esa reacción emocional, que si es que no son acompañadas de una reflexión y un análisis sereno, traen como consecuencia un mal mayor y más grave que el anterior. Y entonces, a río revuelto se produce, entre comillas, la ganancia de pescadores, pero que es la ganancia de los mismos grupos de siempre, que encaramados en el poder
no quieren ser desplazados. Por eso creo que nosotros, desde la fe, que ilumina nuestra razón, podemos, en un país mayoritariamente de cristianos, de personas que seguimos a Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida, podemos aportar. Pero no para azuzar, sino justamente para encontrar caminos de reconciliación y de paz. No es una pregunta sencilla y difícil poderla responder solo en la coyuntura actual y local en nuestro país. Pero cuando nosotros abrimos el horizonte de observación y contemplamos qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial, a nivel global, vemos que fenómenos similares, con distintas motivaciones y con distintos desencadenantes, se han producido, se vienen produciendo en distintos lugares en el mundo. En los países cercanos, vecinos, en muchos de ellos hemos visto reacciones violentas que llevan a destruir la propiedad privada, destruir templos y con eso creer que resuelven algo. Pero no solo en los países latinoamericanos, que podríamos decir que son sociedades con institucionalidades precarias, poco consolidadas, aunque esto ha ocurrido en países cercanos que se catalogan como ya estabilizados y ejemplo de institucionalidad en nuestro continente. Pero cuando lo vemos también en Europa, en Norteamérica, y vemos que esto es un fenómeno que no está aislado, hay que buscar las causas que expliquen esta pandemia, que obedece a lo mismo. Desde el punto de vista teológico, esto está en la revelación. Y es que es la edificación de esa bestia del mar, que es el poder temporal, egoísta, sin Dios, que quiere imponer esa cultura que referí inicialmente y que menciona San Agustín en su libro La ciudad de Dios, que es esa ciudad del mundo que se construye en base al egoísmo, al individualismo y al desprecio de Dios, porque solamente es un amor a uno mismo. Y entonces esa bestia del mar que se está edificando es la preparación y la antesala de la llegada del anticristo. Es decir, esto no se explica únicamente como un problema político, como un problema económico, como un problema social, como un problema ni siquiera comunicacional. Menos étnico, menos de género, menos con las ideologías que quieren explicar, el acontecer contemporáneo. Esto tiene una raíz más profunda y en la naturaleza espiritual, y es el pecado. Porque es el pecado la causa de todos los males, físicos y morales. La corrupción es un pecado. Entonces no se resuelve la corrupción con leyes humanas, porque ninguna ley humana puede impedir el pecado. No se resuelven los problemas de corrupción con cambios de personas, porque todas las personas heridas por el pecado vuelven a caer en lo mismo. Y esa es la experiencia universal en todos los países. Las grandes, entre comillas, revoluciones, pasando por la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, los cambios en Europa Oriental, incluso en Europa Occidental, de los países capitalistas desarrollados, si es que no volvemos al punto de quién es en quien tenemos puesta nuestra esperanza y cuál es el fundamento del bien, entonces no podemos edificar la ciudad de Dios. Y por esa razón, a la pregunta ¿cuál es el origen y cuál es la causa? El origen y la causa es que nos apartamos de Dios. El origen y la causa es el pecado del hombre. Y por tanto, la solución no puede ser meramente política, no puede ser de acuerdos meramente humanos, no es tecnológica. Y la coyuntura actual es una verdadera Babel,
Y sabemos que ante esa inestabilidad, ante ese desorden, ante ese caos, van a aparecer los personajes de siempre, que van a aparecer como los salvadores, como esos falsos mesianismos que van a prometer y le van a decir a la gente lo que quiere escuchar en un lenguaje bífido, viperino, de mentira, de engaño y seductor, que va a hacer que la gente siga esas propuestas. Y una vez más los problemas se agravarán. Entonces nosotros, para comprender la situación actual, hay que ver el conjunto de la historia en el mundo, de la historia universal, que en el fondo es la historia de la salvación. Y solo así nosotros podemos regresar a nuestras fuentes y a nuestras raíces, porque nosotros somos de Jesucristo. Y no hay otro Salvador que no sea Jesucristo. Y entonces, ¿qué corresponde a las personas de fe? Justamente cuidar que nuestra fe no sea dañada por esa polarización ideológica, política, por ese enfrentamiento fratricida, sino que serenamente, en oración, dar testimonio de la única respuesta que tiene el hombre a todas sus necesidades, a todas sus demandas más hondas. Yo conversaba con algunas personas en estas últimas horas porque realmente veía en las redes sociales personas que han puesto en un solo día cerca de 100 posts, cerca de 100 mensajes, personas que yo conozco personalmente. No son malas personas. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué puede hacer que una persona recurra de esa manera compulsiva a lanzar esos mensajes? Y con una de esas personas he conversado. Y entonces me decía, efectivamente, me siento mal, estoy enferma, agobiada por toda la carga de la pandemia, de la cuarentena, de las dificultades. Y vienen estas noticias y no sé qué hacer. Y entonces estas personas pueden creer equivocadamente que están, entre comillas, ante una situación revolucionaria, un renacer, que van a hacer la historia y que van a cambiar y que todos están pensando igual que ellos. Porque claro, las noticias y los medios de comunicación mañana y tarde y noche le ponen esas imágenes perturbadoras de caos, de desorden, la violencia se pone a flor de piel, un jovenzuelo lo ponen como héroe luego de tener un comportamiento absolutamente irresponsable. Y entonces toda esa carga negativa, llena de esas frustraciones, se canaliza en cualquier dirección como un huaico. Y nosotros tenemos que entender a esas personas, llamarlas a la reflexión y decirles, mire, toma distancia de las redes sociales, toma distancia de esos medios de comunicación que en realidad son medios de manipulación y de desinformación. Como públicamente alguno de esos opinólogos lo ha reconocido, que están en perfecto conocimiento del nivel de la corrupción, sin embargo han callado y son cómplices. Y ir al único en quien podemos encontrar la luz, la verdad, el camino y la vida, porque efectivamente la situación es dramática, la pandemia no está controlada, nuestros recursos cada vez son más escasos, la situación laboral, la situación de las empresas está afectada y nosotros necesitamos ir al único, al que en cualquier situación siempre tenemos que acudir, porque es el único que nunca los va a fallar. Entonces yo no les invito a que ustedes apoyen a uno u otro actor político, no los invito a que apoyen y sigan a alguno u otro aparente dirigente que aparece en las calles con vinchas y arengando, creyendo que así va a resolver o pintarrajeando paredes o engañando a los jóvenes, sino vayamos a Jesucristo, pongámonos en oración, veamos la necesidad urgente de conversión y confiando en quien todo lo puede, para quien nada es imposible, saber que de todos los males, de todos los dolores y sufrimientos, que Él de alguna manera misteriosa consciente, porque puede sacar bien.
Y entonces este tiempo de confusión, pero que es también un tiempo de gracia, nos puede ayudar a emerger como un país más fraterno, más solidario, pero no en base a propuestas ideológicas y acuerdos meramente humanos, sino fundados en la roca sólida, en la piedra angular que es Jesucristo. Y comprendamos que en realidad cuando nos dejamos llevar por esta emotividad y este hartazgo ante las dificultades cotidianas, es porque en realidad nos falta fe. Y pedir al Señor que aumente nuestra fe, porque nuestra fe es una fe sin esperanza, porque es una fe centrada únicamente en lo inmediato. Y a veces lo que esperamos es en las criaturas humanas y no en el único, y al único al quien tenemos que esperar. Porque nosotros, toda la humanidad, todos los miembros de nuestro país estamos representados en esas 10 muchachas, en esas 10 vírgenes que veíamos en el Evangelio del domingo pasado. Entonces asegurémonos de tener las lámparas encendidas, de tener el aceite y de estar despiertos, porque el Señor viene y atiende a la oración, porque Él mismo es quien ora en nosotros, porque Él es el Espíritu Santo quien clama en nosotros. Por eso, queridos hermanos, ánimo, no nos desanimemos, ayudemos a los más enganchados en toda esta vorágine a que no se dejen arrastrar por esas pasiones desordenadas y busquemos la reconciliación y caminos que nos conduzcan realmente a un nivel de comunión, de unidad, de paz en Cristo, que es amor misericordioso. Y Él nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y sin la misericordia del Señor nosotros no podemos, porque la justicia hace ver que cada uno de nosotros tenemos muchas faltas, que no podemos ponernos y mantenernos en pie ante el Señor. Y por eso invocamos su misericordia sobre cada uno de nosotros, sobre los gobernantes, sobre las autoridades, sobre los que laboran en los medios de comunicación, incluso sobre estos empresarios que manipulan muchas veces sus intereses mezquinos, pero también pues, sobre esos, entre comillas, líderes políticos que aspiran a tener el apoyo ciudadano para que se den cuenta que eso no se puede obtener a cualquier costo, en base a la mentira, al engaño, a la manipulación, sino que necesitamos todos una sincera conversión. Volvamos a Jesucristo. Él nos espera. El Señor de los milagros, que es ese don de esa imagen bendita que no ha salido este año a las calles, no puede ser reemplazado por esas marchas callejeras que muchas veces irresponsablemente, incluso algunas personas que se dicen de fe, asusan. Nosotros podemos entender y comprender el derecho que tienen las personas a manifestarse públicamente, pero no a la destrucción, no a la ofensa, no al insulto, no a la mentira, no al engaño. Solo Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y el amor, como nos decía el Papa San Juan Pablo II, siempre vence. Mucho ánimo, que Dios los bendiga.